me parece. Entonces, nuestra idea con Marjorie era de proponer este evento de intercambio para explicar lo que es la fitoremediación, para conocer mejor el potencial de esas técnicas y abrir un espacio de comentarios y preguntas para posibles aplicaciones en países como Ecuador u otros. Para lograr este objetivo, hemos solicitado 2 especialistas de primera, por favor, en Sudamérica, quienes trabajan en el tema de fitoremediación desde hace muchos años y saben a detalle cuáles son las ventajas y las limitaciones de esas técnicas. Entonces quisiera obviamente agradecer mucho a la bióloga ecóloga Irene Weiss de la Universidad de Buenos Aires por su participación en este evento y por compartir su amplio conocimiento adquirido sobre todo en Estados Unidos, creo, en México y ahora obviamente en Argentina. Quiero también agradecer mucho al biólogo ecólogo también Darío Achá, del Instituto de Ecología de la Universidad Mayor de San Andrés, la UMSA, de La Paz, en Bolivia. Bueno, Darío también tiene una experiencia larga, que es en Canadá y otros sitios, y ha trabajado y sigue trabajando, de hecho, en Bolivia con nosotros en el Instituto Francés de Investigación para el Desarrollo, IRD por sus siglas en francés, sobre fitoremediación en el sector del lago Titicaca. Entonces, gracias Irene, gracias Darío y muchas gracias también a Marjorie y Julia por esa iniciativa muy pertinente para aprender a proteger el ambiente en esos tiempos tan inciertos para nuestro entorno natural. Te dejo la palabra, Marjorie. Por favor, adelante. Gracias nuevamente. Muchas gracias, Jean-Luc, por tus palabras. Ahorita vamos a arrancar con el primer panelista, con Darío Achá, que ya Jean-Luc ha un poco introducido. Pero antes de empezar con la presentación, solo voy a presentar un poco el perfil de Darío. Desde el 2010 es profesor en el Instituto de Ecología de la Universidad Mayor de San Andrés. En el de 2010 también obtuvo su PhD en Ciencias Ambientales y de la Vida en la Universidad de Trent, Ontario, Canadá. Su trabajo se centra en comprender el papel que juegan los microorganismos y la biota en general en el ciclo geoquímico de contaminantes y elementos naturales en los ámbitos acuáticos. Su trabajo más reciente avanza lentamente hacia la bioremediación y alternativas para aplicar conocimientos de la biogeoquímica para resolver la contaminación ambiental y la eutrofización. Aunque trabaja en lagos boreales y tierras bajas tropicales, su interés de investigación actual se centra en las tierras altas tropicales y los sistemas endorreicos. Es el investigador líder en 5 proyectos diferentes, cuyos 2 son internacionales, y participó en al menos otros 7 proyectos. Yo doy la palabra a Darío para que nos pueda hacer la presentación. Gracias. Darío está en mute, su micrófono. Perdón, ahora sí. Buenas tardes, buenas noches a quienes están más a la hora de Bolivia o la de Argentina. Bueno, yo hoy día les voy a presentar algo de nuestra experiencia, de lo que hemos venido haciendo en estos últimos años con relación a la bioremediación en las zonas de Guatajata y Bahía Cuana. Nosotros estamos recién empezando con el tema de la bioremediación y lo que quiero mostrarles básicamente es que no es una simplemente decisión alocada que uno dice, yo quiero hacer fitoremediación y punto, sino que toma mucha investigación y toma mucho esfuerzo poder llegar a decidir en qué uno va a poder, cómo uno va a poder solucionar un problema ambiental. Este trabajo no es solamente mío, es un trabajo que hemos venido realizando particularmente con el IRD de Francia, con la representación del IRD aquí en Bolivia y con varios investigadores, no solamente del IRD, sino también del CNRS de Francia, de la Universidad de Grenoble y particularmente del Instituto de Ciencias de la Tierra de Grenoble,
y también con colaboración y financiamiento de otras fuentes como la cooperación suiza, en este momento el GEF, la cooperación sueca, y somos parte de una red también que es la Mercurred, que es una red iberoamericana para investigación del mercurio, que es uno de los temas centrales de mi investigación en general. Entonces, la fitorremediación como tal está más o menos aquí al final, ¿no es cierto? O sea, la fitorremediación ya es una herramienta que uno pretende utilizar para resolver un problema ambiental, de contaminación ambiental típicamente. Entonces, para llegar a este punto tenemos que primero caracterizar bien el problema, saber la magnitud y los riesgos que implica este problema. Luego caracterizar cuáles son las causas, los procesos, actores y factores que controlan esta contaminación o que determinan los niveles de contaminación actuales. Y a partir de esto podemos decidir qué alternativas, a quiénes vamos a involucrar, qué procesos vamos a utilizar y qué factores vamos a controlar para tratar de solucionar este problema ambiental, que en el caso de la fitorremediación típicamente es un problema de contaminación ambiental. Nuestros estudios se han centrado en estos dos lagos, en el lago Titicaca, que lo vamos a dividir en el lago mayor y el lago menor, porque son prácticamente dos lagos muy diferentes, uno muy profundo, de más de 250 metros de profundidad, y con muchas zonas de más de 100 metros de profundidad, mientras que el lago menor, si bien tiene un máximo de 40 metros de profundidad, es en su mayoría muy somero, de apenas 5 metros de profundidad. Y el lago Ururu, que está aquí al sur, que forman parte de la misma cuenca, de la cuenca TDPS, que incluye a Chile, pero no vamos a hablar de Chile porque eso solamente afecta a los salares en el sur, pero aquí tenemos al lago Ururu, que es mucho más pequeño y además más somero que el lago menor del Titicaca y obviamente que el lago mayor del Titicaca. El lago Titicaca es extremadamente importante porque es uno de los 20 lagos más antiguos y grandes del mundo. De hecho, es importante de forma más o menos directa para más de 3 millones de personas, tanto en Bolivia como en el Perú, y en parte de Chile. Estos lagos tienen unas características únicas, ya que se encuentran a más de 3.800 metros sobre el nivel del mar. En particular, el lago mayor, Ururu, se encuentra un poquito más bajo, pero sigue siendo una altura realmente espectacular para grandes lagos. Para que se den una idea, aquí está el lago Titicaca y aquí están algunos de los otros lagos. No solamente es el que está más alto, sino que es el que está más distante del océano. Y por tanto, tiene su propio ecosistema y sus propias características. Una de esas características es la enorme variación de temperatura, y otra de las características es que por estar en el cinturón tropical y estar también a semejante altura, recibe una cantidad de luz ultravioleta muy grande. La variabilidad térmica atmosférica es muy grande, porque uno puede tener hasta menos 10 grados centígrados en Ururu, y ese mismo día, eso durante la madrugada, y ese mismo día al finalizar la tarde, puede uno llegar a más de 20 grados centígrados. Entonces la variación térmica es bastante impresionante. Pero vayamos directamente al problema. Existe una creciente contaminación del lago Titicaca, y nuestro enfoque ha sido más que todo en el lado boliviano. No hemos hecho tanto a la investigación en el lado peruano, pero aquí la mayor parte de la contaminación del lago menor del Titicaca está asociada a la población humana, que aquí tenemos el Illimani, que es muy característico de la ciudad de La Paz, pero también de la ciudad del Alto. Y la ciudad del Alto es la que descarga la mayor parte de sus aguas servidas, de su alcantarillado, tanto industrial como doméstico, hacia el lago Titicaca, casi sin ningún tratamiento. Y a esto se suman otras comunidades como Viacha, que ya son pequeñas ciudades, o Laja, que son pueblos grandes. Todo esto lo descargan a través de un río que eventualmente llega a esta zona que la denominamos la Bahía Coana, en el lago menor del Titicaca. El otro lago, el lago Ururu, es como nuestro modelo de contaminación extrema, porque el lago Ururu no se comunica con la ciudad más próxima por un río. De hecho, colinda directamente con la ciudad de Oruro, y entonces tiene una descarga de afluentes y de contaminación directa de la ciudad muy grande. Y además, hay mucha actividad minera alrededor de Oruro, y eso genera una enorme contaminación minera adicional. Entonces, lo primero que hemos hecho es tratar de caracterizar el sistema, y en el 2015 ha habido un boom
enorme en el lago Titicaca, en el lago menor, y está asociado a los procesos de contaminación antrópica por nitratos y fosfatos principalmente. Y hemos visto en rojo, pueden ver las condiciones como eran normales antes, y en verde podemos ver cómo han cambiado durante el bloom. Los factores básicos como pH, oxígeno disuelto y conductividad han sido afectados gravemente, y más o menos han vuelto a algunos a las condiciones previas después del boom, pero otros se han mantenido ya alterados. Hemos hecho un estudio bastante detallado de un montón de factores, no voy a entrar en detalle, y hemos tratado de comprender cómo funcionaban estos lagos. Y estos lagos, como el lago menor, particularmente el lago Titicaca, son poco profundos y cerca de los sedimentos hay un montón de macrófitas. Estos lagos también están naturalmente enriquecidos con sulfatos, y por tanto el microorganismo, las bacterias predominantes en el sedimento son las bacterias sulfato-reductoras. Y estas bacterias sulfato-reductoras respiran sulfatos y producen sulfuro de hidrógeno, que es neurotóxico y con un enorme potencial reductor. Entonces, cuando el lago está funcionando de forma más o menos natural, no esté eutrofizado ni en un bloom, lo que tenemos es que el lago es una esponja de dióxido de carbono, lo cual ayuda a mitigar las emisiones de dióxido de carbono, las va consumiendo, hay un poco de producción en los sedimentos de metilmercurio, pero en general toda la columna de agua se mantiene bastante oxigenada e incluso se libera oxígeno hacia la atmósfera. Pero cuando hay un bloom o eutrofización, entonces, por la adición de nitratos y fosfatos de origen antropogénico, lo que se genera es una capa de algas acá arriba que evita la penetración de la luz. Las algas acá abajo no pueden hacer su trabajo, ni las bacterias oxidadoras del azufre pueden hacer su trabajo. Entonces se vuelven solamente una actividad de las bacterias sulfato-reductoras que producen mucho más sulfuro de hidrógeno y lo liberan a la columna de agua, reduciendo el oxígeno disponible, y la descomposición adicional, además, lo que hace es liberar más dióxido de carbono. Entonces el lago se convierte en un emisor de dióxido de carbono e incluso metano a la atmósfera. Y las tasas de metilación de mercurio incrementan mucho más también. Pero queríamos ver, sabemos por dónde entra, esta es una de las entradas del río Catari que se divide en dos, y sabíamos que entraba por acá. Y una de las entradas, y hemos hecho entonces un transecto para medir la contaminación y ver hasta dónde llegaba esa contaminación, originalmente para saber si llegaba hasta Suriqui, que es una zona muy poblada y que vive de la pesca y que ha ido sufriendo el deterioro de su actividad principal. Entonces, hemos hecho el estudio utilizando diferentes marcadores como las concentraciones de fosfato, hemos utilizado las concentraciones de materia orgánica disuelta en el agua, y pueden ver que a pocos kilómetros de la salida del río Catari, que llega toda la contaminación, las condiciones llegan a niveles más o menos pristinos. Lo mismo hemos hecho también con isótopos estables, que son marcadores de contaminación por por nitrógeno de orina antropogénico, principalmente orina. Y entonces hemos podido ver que los niveles llegaban más o menos a niveles normales o naturales después de unos cuantos kilómetros, una decena de kilómetros, y parecía que la contaminación se desvanecía. Y lo hemos hecho no solamente en el agua, en sedimentos, sino también en macrófitas y en otros marcadores. Hemos visto también el tema del sulfuro de hidrógeno, y hemos visto que los niveles del Bahía Coana son muy superiores a los que ya están fuera de Bahía Coana, mostrando claramente que el sulfuro de hidrógeno, que era otro de los contaminantes peligrosos, salía fuera, no salía para más bien lejos fuera del Bahía Coana, y que los niveles fuera de Bahía Coana se mantenían más o menos normales. También hemos verificado que sean las bacterias sulfato-reductoras y no la descomposición vegetal, utilizando inhibidores, las responsables de la descomposición. Y luego hemos empezado a ver otros contaminantes más específicos, como el metilmercurio y el mercurio inorgánico. Es siempre importante en las cadenas, en los ambientes acuáticos, porque el metilmercurio se bioacumula, se biomagnifica en la cadena trófica hasta llegar al ser humano. Y aunque las concentraciones sean relativamente bajas en la columna de agua, en el agua, las concentraciones en los peces pueden llegar a ser muy altas. Entonces hemos hecho una investigación detallada en los 3 lagos, tomando muestras de todos los compartimientos del sistema, y hemos encontrado que hay una variabilidad incluso diaria de las concentraciones de mercurio.
Hemos comparado estos niveles de contaminación con otros grandes lagos y hemos visto que los niveles del lago Titicaca están más o menos parecidos a los lagos tibetanos en mercurio inorgánico en los sedimentos y en los otros compartimientos también, pero que en el lago Ururu están parecidos a lagos como el lago Superior y otros sistemas mucho más contaminados como el lago Michigan. Hemos visto, pero también el metilmercurio, que como les había mostrado, es el contaminante más importante cuando nos referimos a mercurio. Y hemos visto que aquí, sorprendentemente, los niveles del lago Ururu están muy altos, para empezar, pero los del lago Mayor y el lago Menor son también relativamente altas. Si se fijan aquí, el lago Michigan, que tenía mucho más mercurio total, tiene menos metilmercurio que el lago Titicaca, ya sea el lago Mayor o el lago Menor. Entonces hemos descubierto que si bien las concentraciones en el lago Titicaca son muy bajas de mercurio total, en este caso es mercurio filtrado, la proporción de metilmercurio va creciendo en relación a la eutrofización de estos lagos. Mientras más eutrofizado el lago, mayor porcentaje de metilmercurio tenemos, que es la forma de mercurio que realmente nos importa. Hemos visto también la contaminación en la biota comparando estos lagos y hemos visto, por ejemplo, que las aves herbívoras tienen 10 veces más mercurio en el lago Ururu que en el lago Titicaca. Entonces, este es un problema obviamente relacionado a la minería y a la actividad antrópica. Y hemos visto esto también en los peces, que la diferencia no es tan grande, pero de todas maneras lo hemos visto. Pero lo más interesante y destacable aquí relacionado a la fitorremediación era que hemos encontrado que la mayor parte de la contaminación se queda retenida en esta zona. La mayor parte de la contaminación no sale. Y entonces hemos empezado a ver al medio ambiente qué características tenía. Y pueden ver que aquí todo está manchado. Estas manchas son macrófitas, son totoras, plantas emergentes que crecen en el lago Titicaca, que son muy típicas de la región, y que parecen tener alguna influencia en esa dispersión de los contaminantes. Entonces ha sido nuestra primera pauta. Las totoras son importantes, posiblemente haya la posibilidad de realizar fitorremediación o utilizar la totora de alguna manera para reducir la contaminación. Entonces ya que teníamos el problema bien identificado, hemos tratado de entender quiénes son los actores, y nuevamente, como les decía, hemos encontrado con DOC, por ejemplo, aquí lo estoy mostrando, que hay una bastante buena relación entre el nivel de materia orgánica o la concentración de materia orgánica. Esta relación es un marcador de eutrofización, o sea, con los niveles de contaminación por nitratos y fosfatos en el sistema, que generan una mayor materia orgánica, y la concentración de metilmercurio en el agua. Entonces, mientras más materia orgánica en este caso tenemos mayor concentración de metilmercurio, que es el contaminante, uno de los contaminantes que más nos preocupa en el sistema, particularmente en el lago Ururu, porque aquí los niveles en el lago Mayor son realmente, el lago es muy oligotrófico, los niveles de mercurio son basales, o sea, realmente no nos llama en absoluto la atención. Pero en Bahía Coana, que es la zona contaminada, y en Ururu, los niveles de metilmercurio son muy altos. Y esto estaría relacionado precisamente a eso, a que el lago Mayor es muy oligotrófico, el lago Menor está mesotrófico en algunas zonas, eutrófico, y el lago Ururu es totalmente eutrófico hoy en día. Y esto se debería, obviamente, a las descargas urbanas del Alto y de Viacha y a la descarga urbana de Ururu. Lo interesante aquí, y esto nos ha orientado más a utilizar fitorremediación, es que a diferencia de lo que habíamos observado en la Amazonía, el perifitón, que es una biomasa asociada a las totoras, que tiene algas, bacterias, hongos y invertebrados, no producía prácticamente nada de metilmercurio, mientras que los sedimentos sí producían grandes cantidades de metil. De hecho, hemos tratado de medir la metilación en estos sistemas y hemos encontrado que las tasas de metilación son importantes en los biofilms cerca de los sedimentos, en los biofilms de las macrófitas sumergidas, pero en los biofilms del perifito eran casi irrelevantes. Bien, fíjense los ejes, realmente casi no se producía nada de metilmercurio. Además, hemos buscado los genes de la metilación
de mercurio y no hemos encontrado nada. Aparte, hemos estudiado los tioles y su papel. Los tioles son productos generados principalmente por algas, pero también por macrófitas. Son elementos ricos que tienen enlaces, grupos funcionales de azufre y a los que se pega mucho el mercurio. Hemos visto que estos grupos, o sea que la disponibilidad del mercurio inorgánico para transformarse en metilmercurio estaba estrechamente asociada a la presencia de estos grupos. O sea que las algas determinaban en cierta medida la disponibilidad del mercurio en este sistema. Hemos visto también cómo la diferencia de potencial redox ayudaba a que el metilmercurio producido en los sedimentos sea bombeado hacia la columna de agua. Y hemos visto que en la columna de agua, con el fraccionamiento independiente de masas, el metilmercurio era demetilado principalmente por efectos de la radiación ultravioleta que llegaba hasta el agua. Para entenderlo mejor, hemos hecho un experimento haciendo que se formen biofilms artificiales a diferentes profundidades y hemos utilizado nuevamente el fraccionamiento independiente de masas para ver si efectivamente había una diferencia en el metilmercurio en el perifitón de la totora. Y hemos encontrado que evidentemente el metilmercurio se refugia de la radiación precisamente en la totora. Y entonces tenemos aquí que se produce el metilmercurio en los sedimentos, sale acá afuera, se demetila por la radiación ultravioleta, pero parte se acumula en el perifito. Y hemos ido un paso más allá y hemos encontrado que la concentración de metilmercurio en los diferentes perifitos del Ururu estaban determinadas por ciertas especies de algas. ¿Ya? Entonces esto ya es una llamada de atención enorme que nos dice, realmente la fitorremediación podría ser algo interesante aquí, porque tenemos algas que tienen una acumulación específica de este contaminante. Y para estudiarlo más a profundidad, lo que hemos hecho es aislar estas algas, cultivarlas y formar un consorcio artificial y ver el potencial que tenían de bioacumulación. Y hemos visto que el potencial que tiene este perifito de bioacumulación de metilmercurio es realmente enorme. Esto recién lo hemos publicado este año. Adicionalmente, otro problema que tiene el altiplano, la región altiplánica boliviano-peruana y chilena, es que es muy rico en arsénico. El arsénico es un contaminante natural que está presente en forma de parches en todo el altiplano y hemos medido la acumulación en este perifito también de arsénico. Y hemos encontrado que la mayoría de nuestro perifito acumulaba una cantidad más o menos razonable de arsénico y podía ser utilizado como fitorremediación comparable a otros estudios. Pero además hemos encontrado que había un potencial enorme de acumulación de arsénico en algunos perifitos, una capacidad de hiperacumular arsénico. Entonces, por dos razones, acumula mercurio, acumula arsénico, y al parecer los totorales ayudan a retener los contaminantes como nutrientes orgánicos. Entonces, hemos pensado en que esto podría servirnos definitivamente como una muy buena alternativa para poder tratar de solucionar el problema de contaminación en el lago Titicaca. Para ello, en este momento hemos construido un sistema piloto con totorales en mesocosmos, a partir de totoras cultivadas in vitro para tener una población homogénea y poder hacer la experimentación. Obviamente esto no ocurriría una vez que implementemos la fitorremediación, pero para tener condiciones basales más o menos uniformes y no tener demasiada variabilidad, hemos decidido trabajar con totoras en condiciones in vitro. Y las hemos crecido para evaluar su crecimiento y ver cuánto acumulan de nitrógeno, cuánto absorben de fósforo y demás. Y en este momento estamos en la etapa de evaluación de estos sistemas y hemos construido así un sistema de, diríamos, jardines filtrantes para poder ir reduciendo las tasas de contaminantes en estos sistemas. Hemos tenido colonización natural de un montón de organismos allá adentro y en este momento estamos haciendo los experimentos de adición de nutrientes para ver cuánto de los contaminantes son retenidos, pero también queremos hacer el seguimiento de la microbiota y de la composición de algas para ver cómo diferentes composiciones de algas en los sistemas nos pueden generar una mejor o peor eficiencia de remoción de los contaminantes en nuestro sistema. Muchas gracias. Eso es lo que tenía preparado por hoy.
Muchas gracias, Dario, por tu excelente presentación. No sé si hay preguntas tal vez de parte de los asistentes o de otras personas que nos están como escuchando. Yo tengo una pregunta. Sí, adelante, por favor. Bueno, lo que me llama la atención en este proceso, gracias Darío por esta presentación muy completa, es hasta qué punto podemos acumular esos elementos en esas plantas, primero, y cómo eso impacta también toda la cadena eh, alimentaria que un día u otro va a desembocar en incluso la alimentación humana, posiblemente. Eso es el primer, porque asumo que hay un umbral, que una vez que llega a cierto nivel de concentración, la planta ya no puede acumular más y entonces el proceso de fitorremediación ya se termina, ya está en su límite. Y la segunda pregunta es que no sé si hasta ahora se ha podido evidenciar que hay impacto de esta contaminación en la salud de los animales que viven en este entorno, o si no, al final de la cadena en la salud humana, por ejemplo. Sí, son muy buenas preguntas, gracias. En realidad, efectivamente, hemos hecho los experimentos para poder ver los límites de acumulación de mercurio, por ejemplo, de metilmercurio, por ejemplo, y podemos mostrar aquí que esto es en nanogramos por gramo. Son 3.000 nanogramos por gramo. Aquí tenemos el uptake también. De eso ya hemos hecho también, está en la publicación, las concentraciones en el agua. Y estamos hablando de más de 1000 veces su potencial de bioacumulación, la concentración que tenemos actualmente en el lago Titicaca o en el lago Ururu. O sea, tienen un potencial muy grande de acumulación y evidentemente creemos que son ellos la ruta principal por la cual entran el metilmercurio a los peces y eventualmente al ser humano. Hemos hecho, no he presentado eso aquí, pero hemos hecho un análisis de riesgo que estamos a punto de publicar también para la salud humana, y hemos visto que en el lago Titicaca en general los niveles de mercurio, incluso los reportados cerca a Ramis, no son muy elevados y son borderline en el peor de los casos, con los que representarían un riesgo serio para la salud. En general creemos que en el caso de Ururu y quizá en la desembocadura del río Ramis, tendría que hacerse alguna campaña de información a la gente, pero a la más vulnerable, a la gente embarazada, por ejemplo, que tiene que moderar un poco su consumo de peces. Pero en general, en el resto del lago Titicaca, el lago mayor o el lago menor, los niveles son muy bajitos. Y hoy en día el principal pez consumido en estos lagos es el de cría, o sea, crían truchas. Y las truchas son el principal pescado consumido hoy en día, porque por sobrepesca y demás las especies nativas han declinado mucho. Y estos peces de cría obviamente tienen niveles muy bajitos de mercurio y por tanto no representan un riesgo significativo para la población. Ahora, la idea de las totoras, eso para el lago Titicaca, pero en el lago Ururu sí, y posiblemente se va a ir agravando la situación por la reducción de los volúmenes de agua y demás cosas, si no se ponen plantas de tratamiento. Entonces, por eso estamos haciendo en parte de la investigación. En cuanto a cuánto acumula de los otros contaminantes la totora, estamos precisamente en ese estudio, pero queremos no solamente llegar al punto de decir ya podemos utilizar jardines artificiales de filtrantes de totora para descontaminar. Obviamente hay que remover esa totora y hay que remover ese perifitón del sistema para que no esté contaminado. Y por eso lo que vamos a hacer hacia el final del proyecto es una campaña de revalorización de la totora y tratar de encontrarle usos a esa totora para que las comunidades también puedan tener un estímulo económico para mantener los sistemas. Estamos viendo varias posibilidades. Por ejemplo, la totora es pariente del papiro y creemos que se podría hacer muy buen papel, por ejemplo, con la totora. Entonces, estamos viendo diferentes alternativas, hacer artesanías y demás, para poder darle un valor agregado a esto y revalorizar la totora. Pero también creemos que es muy importante fortalecer esos cinturones de totora en el lago,
para reducir la entrada de la contaminación. Obviamente que esto es simplemente un paliativo y se necesitan urgentemente construir las plantas de tratamiento. Gracias. Gracias, Dario. Gracias, Jean-Luc, por tu pregunta. Tenemos unas preguntas. Primero, una pregunta de Kevin que nos pide ¿qué tan eficaz funcionaría esa estrategia en el manejo de los suelos contaminados por agroquímicos, por degradación química? Eso es la pregunta. Bueno, hay varios estudios, no míos, que han trabajado con agroquímicos y demás, y obviamente hay que ver con otras especies. La totora principalmente crece en suelos muy húmedos, en humedales, o incluso dentro de zonas poco profundas del lago Titicaca y de otros lagos también. Entonces, para la remediación de suelos no estoy seguro si pueda ser realmente aplicado. De todas maneras, hay un tabú que se dice, hay una creencia de que la totora acumula un montón de contaminantes, y por lo menos los contaminantes metálicos hemos descubierto que no es real. Si uno lava bien la totora, la acumulación de metales es irrisoria dentro de la totora. Es el perifito en el que acumula, que crece alrededor de la totora, y la rizósfera de la totora, las que acumulan grandes cantidades de metales. Entonces, eso es muy importante y eso es un hallazgo nuevo que lo vamos a publicar pronto, espero ya. Y en realidad para nosotros la totora, más que todo, es muy eficiente en remover nutrientes, como el nitrato y el fosfato, y es un muy buen sustrato para estos perifitons hiperacumuladores de metales. Entonces, en ese sentido, para suelos, habría que investigarlo. Estoy investigando también cómo funcionan, cómo pueden remover o degradar los biofilms o la totora antibióticos. Estamos trabajando con los sulfas y trimmetoprim y haciendo experimentos para ver qué es lo que sucede. Pero todavía estamos con datos preliminares. No me animaría a sacar conclusiones antes de tener todos los datos. Gracias, Dario. Tenemos otra pregunta de Fernando Vega. ¿Qué hacer con la totora luego de la fitoremediación? ¿Qué se hacen con los residuos? Bueno, lo que hacen típicamente en este momento con la totora cuando se seca en el invierno es prenderle fuego. ¿Por qué? Porque así se estimula un poco que germine un poco más el siguiente año y lo utilizan principalmente de alimento de ganado. Nosotros queremos ver otras alternativas de esta totora y utilizarlo, por ejemplo, para hacer papel, para hacer artesanías, porque de todas maneras, o sea, si no entra a la cadena trófica, los niveles de mercurio, los niveles que se acumulan de esa forma, ese tipo de contaminantes que se acumulan ahí, no son peligrosos para el tacto, pero sí peligrosos si se acumulan y bionifican en la cadena trófica. Entonces, obviamente, si tenemos niveles muy elevados de arsénico, que no es el caso en estos lagos, y el perifito de la totora acumula grandes cantidades de arsénico, eso sí es material más peligroso porque es cancerígeno, pero tendríamos que verlo en esa situación particular, qué es lo que se hace. Seguramente habrá que hacer un depósito adecuado en suelos de ese material. Pero en principio, con los niveles actuales, lo que esperamos es que la totora podemos darle un uso y un valor agregado para la gente, para que en vez de simplemente prenderle fuego, la cosechen y la remuevan del sistema para reducir la carga de nutrientes que tiene el sistema. Gracias, Dario. Tenemos otra pregunta de Victoria Vargas. ¿Qué pasa cuando la planta llega al límite? ¿Dónde se la guarda después o desecha? Bueno, más o menos la misma pregunta que la anterior, que Sí. en principio, cuando nosotros, por ejemplo, cuando llegamos en el perifito a estas concentraciones tope de acumulación, que están alrededor de 3.000 nanogramos por gramo, o sea, más o menos 3 microgramos de metilmercurio por gramo, lo descartamos apropiadamente, no hay necesidad, o sea, cuando tengamos el sistema armado, lo que queremos es que este perifitón se remueva y se deposite en suelos, ¿ya? Una vez depositado en suelos, el perifitón puede servir muy bien de nutrientes, pues está cargado de nitratos y fosfatos, puede servir de fertilizante, y el metilmercurio ya no se libera, porque cuando está en sistemas totalmente anaerobios, le cuesta mucho liberarse, porque generalmente se demetila. Hay bacterias que son capaces con los genes MERB, con el complejo de genes MERB, que son capaces de descomponer este metilmercurio, y el mercurio se inmoviliza típicamente ahí.
pero lo importante es que ya lo hemos sacado del flujo líquido y del sistema en general, reduciendo sus concentraciones. Otra pregunta, gracias Dario. Otra pregunta, ¿han encontrado alguna relación entre totoras y bacterias en el lugar de estudio? Estamos precisamente haciendo esa investigación, estamos utilizando Next Generation Sequencing en este momento para estudiar toda la comunidad de algas, de bacterias. También estamos estudiando toda la comunidad de algas y hemos obtenido hasta ahora resultados bastante interesantes que muestran que hay hay una distribución muy aleatoria de ciertos grupos y no hemos podido encontrar, pero todavía estamos con datos preliminares, relaciones con muchos grupos específicos, por lo menos con aquellos que tengan los genes de metilación de mercurio. Entonces, no hemos podido por el momento asociar las bacterias con la presencia de la totora, pero sospechamos que sí va a haber algunos grupos. Tenemos muchísima variabilidad, estamos viendo a toda la comunidad cualitativa y cuantitativamente. Lo que sí hemos encontrado es que ciertas algas sí favorecen las concentraciones de mercurio, pero que no hay participación en los procesos de metilación o demetilación de estas algas, no de forma directa al menos. Gracias, Dario. Última pregunta antes de pasar a Irene. Y las otras preguntas que quedan podremos responder al final del evento. Esta pregunta nos viene de Ariel Villasis. Dentro de estas barreras de totora que colaboran con el crecimiento de algas, ¿existe la posibilidad de que la alta presencia de algas reduzca negativamente los niveles de oxígeno en el agua o no? Definitivamente sí. Lo interesante es que hay una competencia entre el fitoplancton y el perifito. Entonces, en esta competencia nos conviene que gane el perifito, porque a diferencia del fitoplancton, que va a crecer generando más sombra, el perifito va a crecer asociado a las totoras o a los sedimentos, y entonces no va a generar sombra y va a consumir muchos de los nutrientes, reduciendo los nutrientes, pero no reduciendo el oxígeno, más bien oxigenando el sistema. En cambio, el fitoplancton empieza a competir y empieza a acercarse a la superficie del lago Titicaca, que es lo que se ha observado en el Bloom, y en estas circunstancias lo que se hace sí es generar sombra, inhibiendo la actividad fotosintética en el fondo del lago. Y entonces, al inhibir la actividad fotosintética en el fondo del lago y al generar mucha materia orgánica que empieza a descomponerse, entonces se empieza a consumir el oxígeno. Entonces, definitivamente, si tenemos que escoger, vamos a escoger generar más perifitón que generar más fitoplancton. Entonces, el perifitón tiene esa ventaja, que se mantiene pegado a los totorales y no genera tanta sombra como el fitoplancton. Muchísimas gracias, Dario, por tu presentación y por todas estas respuestas a las preguntas. Hay otras preguntas, pero propongo que más bien las dejemos para el final para poder avanzar con la agenda del evento de hoy. Entonces, ahorita vamos a arrancar con la segunda y última panelista de este evento, que es Irene Weiss. Ella nos viene de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Se especializa en ecología en la Oregon State University. Ejerce la docencia desde hace más de 40 años en ámbitos de educación media, terciaria, formación de formadores en profesoradores también, y cátedras universitarias de grado y posgrado del país como titular y del exterior como profesora visitante invitada. Es autora de más de 200 publicaciones, entre las que se cuentan 16 libros, notas de divulgación, artículos de educación ambiental y trabajos científicos de su especialidad, muchos de los cuales fueron presentados en congresos nacionales e internacionales. En el de 2020 fue designada embajadora por la Argentina de los Premios Latinoamérica Verde de 2021, considerados como Oscar de los proyectos ambientales, y en el de 2021 designada profesora especialista en 3 másters profesionales de gestión de proyectos de impacto ambiental, de energías renovables y de agua y saneamiento ambiental. Ahora doy la palabra a Irene. Gracias.
Gracias, Marjorie. Quiero aclarar algo porque yo estoy dando clase de posgrado a gente que no viene de carreras ambientales. Entonces, como no habíamos hablado antes con Darío, mi presentación yo no la hice con diapositivas técnicas. Entonces, si alguien quiere conocer la parte técnica de todos los parámetros físicos, químicos y biológicos de lo que voy a mencionar, me lo pide aparte, porque mi presentación, imagínense al posgrado de Derecho, por ejemplo, de Derecho Ambiental o de Economía Ecológica, si yo les pongo las diapositivas que presentó muy profesionalmente Darío, creo que me matan. Entonces, por eso mi presentación no tiene las diapositivas técnicas. Quería aclararlo y no crearle falsa expectativa, porque también tengo toda esa parte técnica, pero no las puse. Bueno, dicho esto, entonces voy a compartir pantalla. Gracias por la presentación, Marjorie. Ya comparto un segundo. Bueno, lo que quería comentarles es que esto en realidad fue un trabajo que yo hice, aunque no parezca, yo tengo 64 años, y este es un trabajo que yo hice, fue lo último que yo hice, que sigue por supuesto en vigencia, cuando fui gerente del laboratorio del gobierno de la ciudad, después de lo cual yo me jubilé a los 60 años, con 40 años de aporte en el servicio jubilatorio, y hoy en día me dedico exclusivamente a las cátedras de grado y de posgrado. O sea, en este momento no estoy haciendo investigación científica. Esto es parte del trabajo que yo hice y que por supuesto siguen haciendo las personas que quedaron en el laboratorio a cargo después que yo me retiré de la investigación y de la gestión. A ver si puedo avanzar, porque a veces se me traba. Recién probamos y andaba perfecto, pero a veces se me traba la presentación. No me deja avanzar. Bueno, voy a mostrarlo en el modo, lo que voy a hacer es lo voy a mostrar en el modo preparación. Eso a veces me ocurre con el Zoom, no sé por qué. Lo voy a sacar del modo presentación y lo voy a poner en el modo preparación. Ahí va. Prefiero eso a que se nos esté trabando a cada rato. Bueno, de todas maneras creo que se lee bien, ¿verdad? Así es lo mismo. Es un poco más chico, pero bueno. Bueno, para los que no conocen mi país, por supuesto que todo el mundo sabe dónde queda la Argentina. Lo que quiero decir es en relación con la cantidad diferente de ambientes, sobre todo ambientes acuáticos que tiene mi país, y nosotros nos vamos a centrar acá en la provincia de Buenos Aires, más cerca exactamente aquí, donde está la ciudad autónoma de Buenos Aires, que funciona como una provincia, porque ya no es más un distrito federal desde la última constitución en los años 90, Entonces, para que ustedes vean, la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires tiene comunas, o sea, los que eran barrios antes, nosotros los seguimos llamando barrios, pero en realidad son comunas, que son las líneas grandes que están dividiendo aquí la ciudad. La ciudad de Buenos Aires se caracteriza, para los que no son de acá, que hay bastantes personas aquí que no son de la Argentina, se separa del conurbano sur por lo que llamamos nosotros el riachuelo, que está aquí. Esta parte fue rectificada, y en realidad es la cuenca Matanza-Riachuelo, y todo esto que bordea la ciudad en el lado oeste y noroeste, porque en realidad en el este tenemos el estuario del Río de la Plata, es la avenida General Paz, que prácticamente es una separación virtual, digamos, porque el área metropolitana de Buenos Aires es muy grande, y uno cruza esa avenida y ya está en la provincia. Pero bueno, Buenos Aires, como les decía, como es un distrito autónomo, funciona como si fuera una provincia, ya no es más distrito federal, como por ejemplo podría ser México, o como ocurre con otras ciudades de otros países. Entonces, donde nosotros trabajamos es en el Centro de Información Ambiental, en el barrio de lo que se llama Villa Soldati, pegado al riachuelo, o sea, a la cuenca Matanza-Riachuelo, que es la separación con Valentín Alsina, que es el partido de Lanús, uno de los partidos de la zona sur del área metropolitana de Buenos Aires. El Centro de Información Ambiental, cuya sigla es CIFA, lo van a ver ahora en varios lugares, tanto en el Google Maps como en algunos lugares donde voy a indicar posteriormente. La sigla significa Centro de Información Ambiental. Es uno de los edificios de la Agencia de Protección Ambiental, o APRA, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cuando yo me fui, dejamos de alguna manera preparado lo que sería y que es hoy el Paseo Ambiental del Sur, que se logró por suerte inaugurar antes de la pandemia. Bueno, por supuesto yo fui invitada a la presentación del Paseo Ambiental del Sur porque lo gestamos durante la gerencia del laboratorio cuando estaba yo. Fue la verdad muy emotivo, muy lindo, porque es un lugar que cuando yo era chica, esta zona era una zona de bañado, de inundaciones por el riachuelo este, que por otro lado estaba muy contaminado, sigue estando bastante contaminado, solo que en algunos lugares nosotros logramos lo que ustedes van a ver ahora con la remediación, y nosotros nos centramos en esta parte, que hoy es una reserva ecológica, que es mal llamado Lago Lugano. Yo respeté el nombre porque es el nombre que figura en el Google Maps, pero como todos los ecólogos acuáticos sabemos, y Darío también, en realidad el lago tiene que ver con un perfil como de una olla, o sea, algo que tiene mucha más profundidad, que no es somero. Y esta es una laguna, en realidad desde el punto de vista limnológico, geográfico, ecológico, que es muy somera, tiene muy poca profundidad, entonces está mal llamarla lago, pero yo le respeté el nombre y en algunos lugares lo puse entre comillas porque así es como figura en los mapas. Entonces es una laguna poco profunda que está unida, en realidad fue artificialmente construida para soportar las crecientes de la cuenca Matanza-Riachuelo, porque a veces inclusive cuando hay sudestada, nosotros tenemos vientos del sudeste bastante frecuentemente, que vienen del estuario del Río de la Plata, que están de este lado, estoy marcando con el mouse, y cuando a veces, como esto tiene muy poca pendiente, cuando viene una sudestada muy fuerte, en realidad la bajante, o sea, el río que tendría que ir en esta dirección, corre al revés, porque la pendiente es 0,0014 por mil, que no, eso y nada es lo mismo, es como decir cero pendiente. Entonces cuando hay sudestada, el río prácticamente corre al revés. Entonces para evitar esas crecientes y que todos los barrios vulnerables de los alrededores se inundaran, se hizo esta laguna, que en realidad se contaminó muchísimo durante bastante tiempo, varias décadas, y cuando nosotros encontramos esta situación, dijimos acá tenemos que hacer algo porque además está muy cerca del laboratorio. Y hoy es una reserva ecológica, un parque natural. En realidad está el proyecto de ley de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires para convertirlo en reserva ecológica muy pronto. Entonces, no hay que confundir, como eso es una zona que se llama Parque Roca, yo digo no confundir con la Laguna Rocha, esto para los que son argentinos y los que son sobre todo del área metropolitana de Buenos Aires, hay una Laguna Rocha en el partido de Esteban Echeverría, que no tiene nada que ver con el Parque Roca donde está esta laguna, ni obviamente tampoco con el lago Lugano, el lago verdadero, que queda en Suiza. Esto tengo que aclararlo porque parece una perogrullada, pero me pareció interesante decirlo porque a veces los nombres llevan a confusiones. Entonces, volviendo a nuestro lago, o laguna en realidad, les tengo que contar que, bueno, aquí está esa zona del riachuelo que les mostré recién, acá hay una vista un poquito más ampliada, y nosotros, fíjense hasta qué punto logramos mejorar toda esta zona, que era una zona muy inundable, llena de ratas. Ustedes no se pueden imaginar lo que era hace 50 años atrás, cuando yo iniciaba mi adolescencia, cuando yo era chica. Vuelvo a repetir para los que entraron tarde, tengo 64 años, así que yo me acuerdo perfectamente a los 12, 14 años, o sea, hace 50 años atrás lo que era esto, era un desastre. Y hoy se logró no solamente sanear toda la zona, acá había un cementerio de autos usados, y hoy se construyó ya hace unos años atrás, digo hoy porque hoy ya por supuesto funciona como vivienda, pero se construyó la Villa Olímpica de la Juventud, cuando se hizo cuando se hicieron las Olimpiadas de la Juventud, se construyó el Parque Olímpico acá muy cerca, y entonces todo esto se mejoró muchísimo. Lo que ustedes ven acá, que parece extraño, es un arroyo que se llama el arroyo Sildañez, y en realidad no es que tenga este pedacito nada más. El arroyo Sildañez viene desde muy aguas arriba, pero está entubado. Está entubado porque pasa por una zona de mucha gente, de muchas residencias, de industrias, y la verdad que estaba en un estado deplorable. Solamente queda a cielo abierto en este último tramo, que es un pedacito muy chiquitito antes de desembocar en el riachuelo o en la cuenca Matanza-Riachuelo. Y ese es justamente la fuente de contaminación de esta zona, de este riachuelo, y lo que afectaba al lago Lugano. Entonces, para poder crear esta reserva ecológica ahí, lo que nosotros hicimos, bueno, primero les quiero mostrar antes que nada las vistas aéreas, ¿no? El arroyo Sildañez, fíjense hasta qué punto desemboca aquí, en un brazo del riachuelo, que es un brazo bastante muerto.
y en una zona donde se ha llenado de barrios vulnerables, de lo que en una época se llamaban villas miserias, hoy se llaman barrios humildes. Por supuesto se están erradicando ya muchos de estos que están en el borde, para poder respetar el camino de sirga, las autoridades los relocalizaron en viviendas dignas, porque esto no tenía ni cloaca, ni agua corriente, imagínense, no era, ni por supuesto ni otros servicios básicos como el gas, usaban garrafa, etc. Entonces, si uno ve la vista aérea del lago Lugano, en realidad, antes incluso del saneamiento, uno lo veía así, parecía una cosa espectacular, maravilloso, muy bonito, pero cuando uno empezaba a hacer análisis de suelos, del sedimento del fondo, se encontraba con algunos metales pesados, por supuesto no el nivel de mercurio que contó recién Darío, pero sí había algunas industrias que también fueron relocalizadas en los alrededores y descargaban a veces fluentes contaminantes ahí, pero sobre todo la gran cantidad de fluentes más dramáticos provienen del mercado de Liniers, que es un mercado de faena de vacas, ¿no? Que están, volviendo a la diapositiva anterior, el mercado de Liniers descarga en esta zona entubada. Imagínense todo el agua de lavado cuando las vacas son atontadas con unas pistolas de aire comprimido antes de cortarles la cabeza, ¿no? De matarlas y hacer las medias reses para después llegar a los mayoristas de carne. Con hidrolavadora se limpia todo el piso, toda esa sangre que queda derramada, después por supuesto llegan con camiones jaulas, con materia fecal, con orina, o sea, en una situación muy contaminante de algún modo. Entonces todo eso se limpia con hidrolavadora y todo eso va a parar a las aguas del arroyo Sildañez y llegaba aquí a lo que es hoy el parque natural, y también se conectaba con el lago Lugano. Entonces nosotros teníamos básicamente que pensar en ese tipo de efluentes a la hora de sanearlo. Entonces, bueno, acá este fue el día de la despedida que me hicieron, por supuesto. Yo acá estoy con peluquería, no es el estado en el que estoy ahora, ¿no? En mi casa, que no salgo con la pandemia, pero bueno, fue el día que me hicieron la despedida. Pero ¿por qué pongo estas fotos? Porque quiero mostrarles que este es el edificio de la Ciudad de Buenos Aires, este es nuestro escudo de la ciudad, es el primer edificio público de toda la Argentina que tuvo energías renovables. Perdón. Tiene un parque muy lindo, un parque grande, está dentro de lo que se llama el Parque Indoamericano de la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires, en los barrios de Villa Soldati y Villa Lugano, y como les decía, bueno, es parte de la Agencia de Protección Ambiental, que depende del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Yo acá estoy tapando la cartelería, pero simplemente puse esto para recordar de decírselos, porque a veces me olvido. Es parte del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la ciudad. Entonces, cuando yo tenía que tomar la decisión de hacer, bueno, con toda la gente que por supuesto que trabajaba conmigo, con las 3 sugerencias que había, de ver qué podíamos hacer. Entonces yo me acordé que cuando hice mi segundo posgrado en México, aprendí como ellos hacían, digamos, de forma sencilla, con caños de PVC, recortes prácticamente de desperdicio, y después se compraban materiales económicos, media sombra, que es lo que se le pone a los cultivos para evitar que les dé el sol directo, y malla de mosquitero, que la refuerza, pero que no tiene la posibilidad de ensartar ahí las plantas para hacer la biorremediación, porque se escapan, pero les da fortaleza, y la media sombra, por otro lado, sola se rompería. Entonces, lo que nosotros hicimos fue inventar en realidad no los inventamos, lo que hicimos fue simular para hacer biorremediación con plantas acuáticas y semiacuáticas del lugar, autóctonas del lugar, lo que ellos hacían en México para filtrar el agua contaminada de los humedales de la zona de Xochimilco en México. Que en realidad ellos estaban inspirados con otra función distinta, y por supuesto no había PVC en aquella época, ¿no? En la época precolombina, pero estaban inspirados en las chinampas de México, que estaban hechas con materiales naturales, o sea, con cortezas, y tenían por supuesto la finalidad de cultivar flores y sobre todo verduras, hortalizas, o sea, toda la zona de lo que era el lago Texcoco en la zona de Teotihuacán, que después, por supuesto, ustedes saben que con la llegada de los españoles todo eso desapareció. Yo sé que tenemos algunos mexicanos acá en la sala, realmente México tiene muchos problemas ambientales justamente por ese mal manejo, que es muy diferente del buen manejo que hacían los pueblos precolombinos, ¿no? Y simplemente los españoles hicieron todo lo que hicieron por ignorancia.
Entonces, tiempo después, yo pensé que sería útil aplicar esa técnica ahí en este lago, en esta laguna Lugano, y en el arroyo Sildañez, que recibe toda esa descarga de materia orgánica que les decía, ¿no? Del mercado de carne de Liniers, donde se faenan a los vacunos, que estaba realmente muy contaminado también por la parte del sedimento de fondo, por los metales pesados, pero sobre todo la materia orgánica. Entonces, bueno, una chinampa, ahí está la etimología, es como un cerco de cañas, como un corralito, es muy antiguo, y ellos así expandían el territorio, porque en el lago Texcoco había muy poco espacio, digamos, de tierra firme. Entonces lo que hacían eran simplemente balsas que cubrían con tierra. Ahí cultivaban, como yo les decía, flores, hortalizas y todo tipo de vegetales, y lo que hacían era, realmente lo convirtieron en una ciudad flotante, soportaba el peso más o menos de 2 personas delgadas sin hundirse, ¿no? Entonces, eran como balsas, como les puse ahí, de armazón hecho con troncos, con ramas, iban poniendo los materiales biodegradables, todo lo que les sobraba, el pasto, la hojarasca, las cáscaras de frutas, todo lo que sobraba de los vegetales, o sea, usaban por supuesto fertilizante natural, que era lo mejor, no existía ningún tipo de fertilizante artificial. Por lo tanto, los pueblos precolombinos fueron los inventores del compostaje. Yo eso siempre lo resalto porque me parece súper importante, ¿no? Ellos fueron realmente los inventores del compostaje, nosotros que creemos que lo sabemos todo, ¿no? Esto se sabía desde mucho tiempo atrás, lo que pasa es que fue dejado de lado con el mal llamado desarrollo, con otro tipo digamos, de agricultura. Entonces, esta es una técnica que se empezó más o menos en el siglo XVI, a principios del siglo XVI, ocupaba casi todo ese lago, y por supuesto estaba combinado, ellos eran grandes maestros hidráulicos, tanto los aztecas como toltecas, olmecas, náhuatl, los mayas, todas las poblaciones precolombinas de ahí, y ellos sabían cómo irrigar con canales, cómo construir los tablones de siembra, o sea, realmente tenían una población muy densa y nunca les faltó alimento. Entonces aprovechaban los márgenes de estos pantanos, de estos humedales, y las concentraciones de agua durante la estación húmeda para que pudieran tener la irrigación y la riqueza de minerales, digamos, que las plantas necesitan, y conseguir hasta 3 cosechas anuales, que fue realmente un logro. Y todo esto se sabe por crónicas de los primeros españoles que llegaron, porque ustedes saben que las lenguas originarias allá eran orales, recién tuvieron escritura, cuando aparecieron los españoles. Por eso es que las escrituras que aparecen en general en toda América tienen el mismo alfabeto que nosotros, porque en realidad eran lenguajes orales, y empezaron a escribirse cuando llegaron los españoles, o bueno, los portugueses a Brasil. Entonces, esto está tomado del Museo Antropológico de México, algunas son maquetas, otras son figuras, dibujos, pero ustedes fíjense que acá en las maquetas se ve, y en las figuras también, como máximo, 2 personas, ¿no? Arriba de las balsas. Y estaba todo perfectamente bien, digamos, muy bien pensado, ¿no? Muy bien irrigado. Entonces, esto sería en el día de hoy, lo que quedó, lo poco que quedó. En realidad hoy no se cultivan verduras, porque está bastante contaminada la zona, por eso la están saneando con estos caños de PVC, inspirado en estas chinampas, pero bueno, yo les voy a mostrar ahora lo que hicimos nosotros, pero para que vean, en realidad lo que más están usando ahora en México son, digamos, para flores, o sea, no para comestibles, sino para plantas ornamentales. Entonces lo que nosotros hicimos fue conseguir caños de PVC de descarte. Este es el jardín del laboratorio nuestro, acá ya volví a la Argentina, ya dejé México, y conseguimos estos trozos de descarte, y compramos nada más que los codos, los pegamos con un pegamento muy fuerte, y les pusimos cinta, que en algunos casos pudimos sacarla, en otros casos la dejamos. Esto dependió de cuán fuerte quedaron pegados, porque teníamos que tener la certeza que esto no se iba a desarmar. Y después, una vez que logramos tenerlos ya después de varios días bien secos, los apilamos y los dejamos preparados para cargarlos en las camionetas y llevarlos a la zona donde los pusimos. Nosotros tenemos varias camionetas, digo nosotros porque, bueno, yo me considero todavía, a pesar de haberme ya retirado, estoy en contacto permanente con la gente del laboratorio, y la verdad que se trabaja muy bien. Es uno de los lugares de la Ciudad de Buenos Aires donde mejor se trabaja realmente la parte del laboratorio de aguas. Ustedes piensen que es el laboratorio que analiza en este momento, más que nunca, y siempre se hizo el agua de todos los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, de todas las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, además de las lagunas. Nosotros tenemos varias lagunas artificiales en el Parque 3 de Febrero, por ejemplo, que es lo que se conoce como Palermo,
tenemos varios, tenemos este lago de Lugano, y tenemos muchos ríos urbanos, arroyos urbanos entubados en la Ciudad de Buenos Aires, que también se estudian, ¿no? Se levantan las tapas y se estudia cómo están las aguas. Bueno, todo ese trabajo lo hace el laboratorio del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde yo trabajé. Entonces, bueno, acá estoy yo de vuelta con los armazones. Esto ya les digo, fue el día de mi despedida. Entonces lo que nosotros hicimos, nosotros necesitábamos mucho mano de obra, y había mucha gente en los alrededores, ahí son barrios humildes, mucha gente desocupada. Entonces nosotros hicimos un llamado a voluntarios, les dimos por supuesto un viático, un viático abundante, o sea, no era un sueldo, pero era un viático abundante como para que pudieran viajar, y la mayoría se lo ahorraba y iba caminando, porque muchos vecinos de la zona que lo único que querían era ver mejor el lugar donde vivían, y una pechera, bueno, guantes, por supuesto, vacuna antitetánica, una vianda con comida, agua, o sea, todo lo que necesitaran para estar un día o el tiempo que estaban ahí, ¿no? Cada uno volvía a su casa después de terminar la jornada laboral. La verdad que nos superó, nosotros hicimos un llamado a voluntarios y nos superó la cantidad de gente que se presentó. Porque además se hacen muchos cursos de capacitación, ahora yo les voy a mostrar, de otro tipo, ahí mismo, en el mismo lugar, que ahora por supuesto varios se están haciendo en forma virtual por la pandemia, pero se sigue haciendo mucha actividad. Entonces lo que se hace es, por un lado, poner la malla de gallinero, que acá se ve bien, que es la que le da fortaleza, le da resistencia, pero las plantas se nos escaparían por ahí, para las plantas con las que hicimos la bioremediación, y por otro lado, la media sombra es lo que les da la posibilidad de estar enganchando con un alambre, o con una aguja de crochet, ¿no? Que tiene como un ganchito en la punta, que se hizo en Lugano, y también en el lago Regatas de Palermo, que es uno de los lagos estos artificiales, que es enorme, es mucho más grande. Entonces estas balsas las unimos de a muchas, o sea, en la laguna de Lugano lo que nosotros hicimos fue unir de a 6. La unimos con esos encastres de plástico que utiliza la policía, en lugar de usar, vieron que en lugar de usar ahora esposas, usan, no me sale ahora la palabra, son como unos encastres de plástico que se compran, ahora ya me voy a acordar de la palabra. Entonces se unen con eso, tiene mucha resistencia, y de a 6 en la laguna de Lugano, y de a muchos más en el lago de Regatas, ¿no? Este sí es un lago, porque este tiene más profundidad. Acá se ve una foto con todos los, acá está, sunchos y precintos, no me acordaba, la palabra es precintos, ¿no? Son estos como tiras de plástico que se enganchan, y nosotros después, por supuesto, todo esto se reutilizaba varias veces, porque los hicimos hacer con un encastre muy resistente, pero que no fuera como las que usa la policía, que después se cortan y se tiran, ¿no? Porque en realidad lo que queríamos era poder reutilizarlo, y que más plástico no dañara más el ambiente del beneficio que íbamos a ocasionar. Entonces, lo que hacíamos, bueno, fue poner las plantas del lugar. Son plantas acuáticas flotantes, la gran mayoría, y fíjense lo que era, si me da el tiempo, que espero que me den la misma cantidad de tiempo que le dieron a Darío, voy a pasarles unos videos muy cortitos de las redes sociales, o algunos tienen 1 minuto o menos, para que ustedes vean lo que era realmente ese lugar. Pero acá se puede ver el color del agua de cerca, era realmente una cosa espantosa, ¿no? Entonces lo que hacíamos era de poner de a 6, amarradas con esos sunchos, atadas a una estaca, como se atan las embarcaciones, ¿no? Y las dejábamos ahí, las íbamos a vigilar una vez por semana, después una vez por mes, y ya nos habíamos hecho el ojo clínico de cuánto tiempo necesitaban. Cuando ya se empezaban a marchitar, nosotros lo que hacíamos, para contestar un poco algunas de las preguntas que le hicieron a Darío, porque estoy segura que me van a preguntar qué hacíamos después con estas plantas, nosotros en realidad lo que hacíamos era colocarlas. Nosotros tenemos una ley en la Argentina de residuos patológicos y peligrosos, la ley 24051, donde van, digamos, a parar todos los residuos de los hospitales, de los sanatorios, y tienen un tratamiento especial, que son los que lleva la bolsa roja, ¿no? Que internacionalmente es la que se utiliza. Entonces nosotros realmente llevábamos todas estas plantas, una vez que veíamos que estaban muy marchitas, no solamente por la materia orgánica, porque la materia orgánica sabemos que eso se puede, obviamente es biodegradable, sino porque también absorbían muchos metales pesados. Entonces los metales pesados ya son un residuo peligroso. Entonces lo considerábamos residuo peligroso, y iban a parar con las bolsas rojas al mismo tratamiento de los residuos de los hospitales.
Entonces fíjense cómo se fue mejorando, se mejoró muchísimo la calidad del agua, empezaron a llegar aves, a nidificar, acá tenemos juncos, ahora van a ver en otra diapositiva también totoras, o sea, estas son plantas que están por todas partes, y todo esto que parece pasto, que ustedes ven acá que en realidad parece pasto, ¿saben lo que es? Estos son repollitos y lentejitas de agua. Son plantas acuáticas flotantes que son, realmente son cosmopolitas, los géneros son todos cosmopolitas, tenemos alguna que otra especie, pero no hay endemismo en esto, y enseguida se colonizó, o sea, enseguida la laguna se empezó a recuperar. Cuando digo enseguida, pasaron más o menos 10, 12 meses, o sea, prácticamente después de un año, nosotros ya podíamos invitar a la gente a que haga birdwatching, ¿cómo se llama en castellano? Avistaje de aves, y bueno, hoy es un parque natural precioso, en el cual se hicieron así, zonas de descanso, zonas con balcones para que la gente pueda visualizar como miradores, después toda la cartelería, y como les decía, estamos en espera de que se declare reserva ecológica. Nosotros ya tenemos una reserva ecológica en Costanera Sur, que es patrimonio, digamos, cultural y natural, es un sitio Ramsar, y es AICA, es un sitio de aves, es el único de la ciudad de Buenos Aires, por supuesto, de los sitios Ramsar. Tenemos 23 sitios Ramsar, de categoría Ramsar, de reconocimiento internacional de humedales en la Argentina, y de esos 23, uno está en la ciudad de Buenos Aires, pero nosotros queremos que primero se declare reserva ecológica, y después con el tiempo, por supuesto, cuando ya el agua esté completamente perfecta, ahí vamos a poder pedir la declaración de sitio Ramsar, pero todavía para eso falta bastante. Bueno, como les decía, en este lugar, cuando yo me fui, nosotros dejamos los tablones de siembra para que se hicieran cursos de agricultura, digamos, de agroecología, para que la gente de los alrededores aprendiera. Todos son cursos gratuitos, por supuesto. Ustedes van a ver que esto obviamente ahora ya tiene otro crecimiento. Esto fue cuando yo me fui, que todavía estaba en plena construcción, pero ya habíamos puesto manos a la obra en el proyecto. Y esto que ustedes ven acá es para hacer acuaponía, ¿no? O hidroponía, que también se les enseña a la gente cursos gratuitos, y todos los viernes, tanto el personal del laboratorio, o sea, nosotros, como mi laboratorio estaba acá arriba, acá abajo funcionaban las oficinas administrativas, y todos los viernes hacíamos cosecha de todas las verduras de hoja que crecían ahí en la hidroponía, que fue anterior, ¿no? Como ustedes ven, acá están, bueno, los paneles solares, como yo les decía, fue el primer edificio público de la ciudad de Buenos Aires con energía renovable. Acá se pueden ver plantas de albahaca. Entonces nosotros cosechábamos todo esto de manera totalmente agroecológica. Bueno, algunas vistas más, ven los voluntarios, estas las puse para que ustedes vieran, para los que no son de Buenos Aires, que acá hay muchos edificios, que estos se construyeron hace muchos años, están en una autopista que está muy cerca de ahí, que es camino a Ezeiza, donde está el aeropuerto. Si alguna vez alguien vino a la Argentina y no es de acá, tuvo que pasar por esa autopista para llegar a la ciudad, y estos edificios se hicieron en una de las presidencias que fue presidente 3 veces, Perón, para relocalizar justamente a la gente de los barrios vulnerables. Entonces son viviendas económicas, ¿no? en edificio, pero mucha de la gente que vive ahí estaba sin trabajo, y se ofreció como voluntaria, ¿no? para hacer este trabajo que les contaba recién. Bueno, acá otra foto mía, no se ven los tablones de siembra y los paneles solares. Y nosotros hicimos estos banners para que la gente que venía de visita, venían muchas escuelas antes de la pandemia a visitarnos, para ver cómo iba a quedar el proyecto final con la maqueta, ¿no? Que el Centro de Información Ambiental, cómo iba a cambiar, y además, ¿qué les iba a ofrecer? Agricultura orgánica, o sea, agricultura urbana, hidroponía, huerta en el suelo, flora autóctona, todos cursos gratuitos, y agricultura urbana regenerativa, que esto tiene mucho que ver con justamente el trabajo de biorremediación que nosotros hicimos ahí. También plantamos en los alrededores plantas autóctonas, o sea, esto que ustedes ven acá, hoy es un vivero de plantas autóctonas, y tienen por supuesto techo cubierto. En ese momento estaban en plena construcción, se usaba como invernadero, ¿no? Y también donde se hacen cursos. Creo que tengo algunas fotos donde se ven los cursos. Bueno, estas son fotos más avanzadas, cuando yo ya me retiré, estos son exactamente antes de la pandemia. Se logró un humedal artificial para que la gente viera el trabajo que se estaba haciendo allá en
en el Parque Lugano, o sea, los que iban como voluntarios allá, por supuesto lo habían visto, pero había muchos vecinos que venían a hacer los cursos de hidroponía o de plantas autóctonas o de huerta, que no iban a esa zona de voluntarios. Entonces, para que ellos supieran el trabajo que nosotros estábamos haciendo, se hizo este humedal artificial. Y también, bueno, cómo se ve la verdura de hoja, y acá tienen los tablones totalmente florecidos, ¿no? Y ya con los cultivos. Estas son fotos posteriores a mi retiro. Y se hizo una zona de encuentro donde antes y después de cada visita guiada, que también se hacen muchas visitas guiadas para todo público y para las escuelas, para que fuera un punto de reencuentro antes y después, para que la gente contara su experiencia. O sea, la gente no era la misma antes de llegar al Paseo Ambiental del Sur, como se llama ahora, y después, ¿no? Al irse. Bueno, estas otras fotos que muestran más o menos lo mismo. Y esta fue una foto previa, justo antes de que explotara la pandemia. Fíjense los edificios que cerquita, que cruzan la calle y ya están en el Centro de Información, por lo menos en los jardines, ¿no? De lo que es el Centro de Información y Formación Ambiental, hoy Paseo Ambiental del Sur. Así que esto, bueno, hoy en día, por supuesto, está muy restringida la circulación. Hay una guardia mínima en el laboratorio que tiene que trabajar en lo que ya les conté, pero bueno, la gente, esperemos, cuando todo vuelva a la normalidad, pueda volver a ir. Y se hicieron convenios con universidades, porque nosotros tenemos aparatos muy sofisticados en el laboratorio, y las universidades tienen el conocimiento como para, digamos, aplicar con tesis de los alumnos, tesinas de grado o tesis de posgrado, de doctorado sobre todo. Entonces, así hicimos transferencia de conocimiento, y lo que yo intenté, y se está intentando con todas digamos, las personas que quedaron en el laboratorio, es que haya un encuentro, un reencuentro, se podría decir, entre la gestión y la investigación, que estuvieron bastante divorciadas durante un tiempo, ¿no? Entonces, es muy importante esa transferencia de conocimientos y de ciencia de la universidad al laboratorio, que pueden usar nuestros aparatos, y además que eso le dé también conocimiento a los alumnos en su trabajo de tesis. Bueno, yo, si me permiten, no sé si tengo un tiempo, chicas, ustedes me dirán, Marjorie y Juli o Jean-Luc, si puedo pasar unos videitos muy breves, porque me parecería muy interesante que vieran a la gente en acción, digamos, y lo que significó para la gente. No sé si no me va a llevar más de 7, 8 minutos todos. Son varios, pero son muy cortitos. Hay uno que es un fragmento de un programa de televisión donde aparece el director, el que fue mi director en ese momento, contándole al programa de televisión y viendo cómo se recuperaba todo. O sea, ¿lo podré mostrar o no? Digamos que tienes como 2, 3 minutos más, porque ya el tiempo... Bueno, los voy a pasar rápido. No sé en qué orden los tengo, pero bueno, los voy a pasar lo más rápido que pueda. Ustedes cuando quieren que corte, yo corto. Este creo que es el más largo, pero que no es largo tampoco, pero que me interesa que vean para que, bueno, lo vean al director explicando. Te propongo escoger tal vez 2 videos, si son cortitos, escoger 2 videos y después podemos pasar a las preguntas. Bueno, perfecto. Lo que quiero hacer, espera que voy a compartir el sonido del Zoom para que se escuche bien. Share Sound, Optimize, porque lo tengo en inglés, así se escucha bien. Ustedes me dicen. Bueno, hay aspectos que creo que son fundamentales para considerar la contaminación del arroyo. El primero es histórico, que tiene que ver con el mercado de Liniers, y por eso es tan importante el proyecto de... ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien el sonido? Sí, se escucha bien. Perfecto. Traslado al mercado de Liniers. La hipótesis que había a principios de siglo básicamente decía que los cuerpos de agua tenían una capacidad ilimitada de depurar la contaminación que se le tiraba. Ya vemos que eso fue inviable y hay que cambiar el paradigma. Por eso considero que es tan importante que el mercado se mude y además que se genere una planta de tratamiento de esos efluentes que genera. Quiero mostrar la situación de lo que es el arroyo Sildañez. Miren, la cantidad de residuos que hay, todos residuos que la gente desecha, ¿sí? Que tira, que los voluntarios intentan
limpiar, pero claro que por supuesto no pueden quitar todo lo que hay aquí porque los desborda la situación. Hace unos días nomás retiraron del arroyo Sildañez esta heladera que ustedes ven aquí. Han retirado cocinas, han retirado de todo. ¿Dónde termina? Lamentablemente en el Río de la Plata. Muchos de los desechos vienen de Liniers, eso sí es una realidad, pero después esto es una botella, sí se tira, sí hay gente que lamentablemente entra y vive un tiempo, el olor fuerte a veces en el barrio se siente, pero es algo que no te queda otra que acostumbrarte. Bueno, Fede, estoy viendo que está saliendo el agua tratada. Exactamente, ese es el agua que se toma del arroyo y desemboca en el riachuelo. Tratamos esa agua que está sumamente contaminada, la llevamos a un tanque que lo único que hace es sedimentarlo, es un proceso físico, y de ese tanque pasa a los humedales que están adelante. Con ese proceso así de simple como te lo estoy contando, mejoramos los parámetros de calidad de agua y podemos decir que es en esa agua que sale de acá puede haber vida. Este arroyo, además agrego, deriva al riachuelo y el riachuelo al Río de la Plata, que a su vez es de donde tomamos agua para purificar. Está todo íntimamente relacionado. Bueno, y el otro video que voy a elegir es el del laboratorio para que vean. Después, si quieren, puedo pasárselo a las chicas y lo podemos poner a disposición. Con las universidades es poder transferir conocimientos y ciencia a las capacidades estatales que tiene la Agencia de Protección Ambiental. En el caso del convenio con la UADE, particularmente nos va a poder determinar contaminantes en agua gracias a un trabajo que se hizo con bacterias. Bueno, básicamente se firmó un convenio con APRA para el desarrollo de biosensores que permitan censar metales pesados y flúor en muestras de agua potable. Se realizó una modificación genética en una bacteria de tal forma que pueda reaccionar frente a diferentes contaminantes. La idea de esto es tener una respuesta in situ muy rápida que nos indique a nosotros la contaminación que se encuentra presente en diferentes fuentes, en este caso, digamos, agua. Fuimos capaces de aplicar técnicas de biología molecular y biología sintética, desde el armado del diseño, de cómo iban a ser los constructos, las secuencias de los biosensores, a ponerlo en práctica en la mesada con las técnicas de biología molecular y demás. ¿Qué beneficios se llevan los chicos de todo esto? Bueno, aprender a diseñar experimentos, a plantearse una hipótesis, aprender de los errores, a cómo ir mejorando un diseño experimental. Bueno, ya que me dijeron nada más que 2, voy a cumplir. Como buena investigadora no me voy a exceder. Quiero aclarar que el primer video, quiero agradecer a Gabriela Vicental, que es la productora del programa Ambiente y Medio, que es el único programa de la televisión abierta argentina, que sale los domingos por Canal 9 a las 10:30 de la mañana, porque ella me dio el video fue parte de un informe que ellos hicieron para la televisión, así que yo se lo pedí, especialmente para mostrárselo a ustedes. Así que quiero agradecerlo porque va a quedar en el video y bueno, tuvieron esa gentileza. Y el otro, por supuesto, es del laboratorio nuestro. Así que bueno, a disposición, no sé si me vas a leer las preguntas o las miro yo. Yo voy. Gracias, Irene, por tu presentación. Hay una pregunta, si puedes decir el nombre de las plantas acuáticas utilizadas en las balsas. Sí, bueno, algunas las mencioné, las que se llaman vulgarmente repollitos de agua, o también hay, estaba mirando las preguntas, por eso me distraje. También algunas repollitos de agua, otras, en algunos países le dicen lechuguita de agua, o lentejita de agua, es más chiquita la lenteja de agua, son todas acuáticas flotantes. Después están las 2 especies de Eichhornia crassipes y Eichhornia surea, que son no quiero darles los nombres en latín, son el camalote, ¿no? Nosotros acá le llamamos camalote o lirio de agua, que es endémico de América del Sur. Ustedes saben que esto en América del Norte es una plaga, ¿no? Pero usamos también camalote, y también algunas plantas que son, bueno, las palustres, por supuesto, la totora, el junco, la sagitaria. La sagitaria ahí no se veía en las imágenes, pero es una planta que nosotros tenemos mucho, que tiene la hoja, en forma de flecha,
por eso Sagitaria, Sagita, en latín, quiere decir flecha, ¿no? De ahí viene Sagitario, por ejemplo, el símbolo del zodíaco. La Sagitaria es una planta muy común, y las hojas enseguida se empiezan a poner de un color muy particular, así amarronado, cuando empiezan a absorber mucha materia orgánica, demasiada, más de la que necesitan, o alguno de los metales pesados. Entonces ahí sabemos que eso hay que removerlo y va a la bolsa roja, no va a ser tratado como residuo peligroso. Y las plantas estas se pueden, digamos, en estas mismas balsas de biorremediación, se pueden ir reemplazando. O sea, lo que hacemos es cuando se ve que ya las plantas tienen que ser removidas, se vuelven a poner otras. Y así es como se hicieron varias limpiezas sucesivas hasta que explotó la pandemia. Pero hasta las fotos que yo les mostré con la laguna bastante saneada, a diferencia de lo que se veía en el primer video, que era una cosa desastrosa, realmente se mejoró de una manera increíble, de una forma muy sencilla, simplemente con estas balsas de biorremediación, ¿no? Que algunas las dejamos incluso, o sea, las soltamos de la estaca y las dejamos para que estuvieran a la deriva, y por supuesto las recogíamos antes de que se fueran a ningún lado, ¿no? O sea, que queden dentro de la laguna, y entonces nos asegurábamos que era más o menos pareja la limpieza. Pero, ¿saben? Enseguida se dan cuenta porque empiezan a llegar las aves, empiezan a llegar los peces, o sea, nada es casual. O sea, los animales saben dónde ir y saben dónde no estar porque no les conviene, ¿no? Así que cambió muchísimo, se hizo algo maravilloso en poco tiempo. Muchas gracias, Irene. No sé si tenemos otras preguntas en cuanto a esta presentación. Por ahora no, y en caso de no tener, podremos responder a las dos preguntas que quedaron sobre la presentación de Dario. Creo que no hay otras preguntas, entonces... Si tuviéramos en algún momento 3, 4 minutitos más, porque tienen segundos, las otras presentaciones son de las redes, ¿sabes? Son las de las redes sociales. Instagram te permite 1 minuto, entonces yo las tomé de la red social del gobierno de la ciudad y le saqué la parte institucional, o sea que de atrás, que entonces quedó más cortito todavía. Son videos de segundos, pero está bueno porque cómo la gente se la nota contenta, no solamente por participar de un proyecto como este, sino por ver mejor su barrio, ¿no? Su entorno, la zona donde vive. Bueno, en otra ocasión mejor, porque ya estamos un poco con el tiempo. Es mejor que cada uno respete el tiempo. Como digas. Bueno, como que no hay otra pregunta en cuanto a esta presentación, si les parece respondemos a las 2 preguntas que quedaron sobre la presentación de Dario, y después podremos cerrar el evento si es que no hay otras preguntas. ¿Les parece así? Hay otra pregunta que acaba de llegar, tal vez para ti, Irene. Si en las balsas implantas vetiver. No tenemos ahí. Nosotros usamos exclusivamente lo que teníamos ahí. Ya. Gracias, Irene. Entonces, las preguntas que teníamos en cuanto a la presentación de Dario, había una que decía, ¿qué otro contaminante se encuentra en el lugar de estudio? Si los peces están bioacumulando otras sustancias nocivas y si ha disminuido la población de ciertas especies de peces. Dario está mute. Siempre me pasa. En realidad, lo que más nos preocupaba, los peces, es un tema aparte. Para empezar, empezamos con los contaminantes. Los contaminantes, gracias a un trabajo precisamente también del IRD, con cooperación con el Departamento de Química aquí en la universidad, han encontrado, por ejemplo, también que habían antibióticos, porque como son aguas servidas, entonces hay arrastre de antibióticos, y ese es un tema que estamos también explorando nosotros, viendo la capacidad de absorción o descomposición de antibióticos, y para eso estamos justo llevando a cabo algunos experimentos para ver si estos humedales artificiales pueden hacer una remoción de estos antibióticos. Seguramente hay muchos más. Lamentablemente, bueno, si hay más gente interesada del IRD en querer venir a trabajar y formar áreas de investigación, son más que bienvenidos. Yo he sido formado durante mucho tiempo en la parte de mercurio y metales pesados, entonces me han enfocado más a eso, y ahora estoy entrando a la parte de antibióticos también,
porque trabajo con microbiología también, y entonces estamos viendo la parte de antibióticos, pero creo que no me voy a meter mucho a otros orgánicos emergentes como plásticos y seguramente hay PCBs y otro tipo de sustancias orgánicas que están contaminando porque es una mezcla industrial y doméstica de aguas servidas. Y hoy en día, bueno, botamos al inodoro todo tipo de químicos y básicamente, como decía algún colega, es un Disneyland de sustancias químicas contaminantes allá adentro, pero no estamos estudiando todas, lamentablemente. Seguramente eso quedará para otros grupos que vayan a investigar poco a poco qué es lo que sucede con esas sustancias. Los peces sí nos preocupan por el mercurio principalmente, pero hay un problema de sobrepesca y hay un problema que debido ya a la contaminación que existe, no hay demasiados peces, particularmente nativos en la zona, pero lo que hay todavía, y con el bloom del 2015 ha desaparecido en gran medida, son ranas, las ranas del lago Titicaca, que es una especie endémica de ahí, y entonces nos ha preocupado porque durante ese bloom han habido miles de ranas muertas, y de hecho, cuando han hecho los estudios que trabaja otro grupo de Cochabamba, han visto que habían desaparecido las ranas de ciertas zonas del lago por el bloom. Entonces estamos tratando de ver, una de las características de este lago es que tiene el 60% del oxígeno disuelto que tendría un lago a nivel del mar. Entonces estas ranas son únicas porque tienen un montón de pellejo que parece sobrarles, pero es para compensar la diferencia de oxígeno en el agua. Entonces el oxígeno es mucho más sensible en este ecosistema. Y en este ecosistema estamos viendo que además se produce sulfuro de hidrógeno que consume el oxígeno, que es un reductor poderoso. Entonces por eso estamos apuntando más que todo al mercurio, al sulfuro de hidrógeno y a la eutrofización, que está vinculado con esto. También estamos viendo un poco lo de arsénico, aunque particularmente en el lago no es un gran problema, pero sí al sur del altiplano boliviano. Entonces vemos los contaminantes que en este momento podemos. Idealmente vamos a tener alguna misión, alguna expatriación de alguien de IRD que vaya formando un grupo que trabaje en orgánicos. Y si es así, va a estar más que bienvenido, ¿no? Porque realmente esa parte nos falta. Hay otros grupos aquí que trabajan en petróleo y demás, pero no de contaminantes orgánicos en el agua. Entonces, ese es un área que está todavía desierta en nuestra universidad y en Bolivia en general. Perfecto, gracias. La otra pregunta ya se me olvidó. Hay otra pregunta más que queda y después creo que podremos cerrar el evento. La concentración de perifito, ¿de qué parámetro depende? Y si está relacionado con el manejo de cultivo. Sí, de hecho, bueno, está relacionado con el manejo, porque obviamente tenemos que manejar muy bien los flujos en un jardín filtrante. Nosotros hemos visto que podemos hacer crecer perifiton básicamente en casi cualquier superficie. En algunos casos con las ecornias, por ejemplo, que mencionaba Irene, la ecornia juega un papel muy importante determinando la comunidad de perifiton que crece en la raíz, que por cierto es interesante porque produce mucho metilmercurio en ese perifito. Hay mucha metilación de mercurio, lo habíamos estudiado en la Amazonía. Pero en la totora parece que es simplemente un artefacto de sostén. Solamente se adhiere el perifito a la totora y no parece haber estamos todavía investigándolo, pero no parece haber una interacción muy fuerte. Y de hecho hemos conseguido perifitos relativamente parecidos, haciéndolos crecer en cubreobjetos esmerilados. O sea, piezas de vidrio que las hemos hecho más rugosas, con mayor superficie de adhesión. Las hemos colocado en el lago Titicaca y en 3 meses teníamos enormes cantidades de perifiton y con composiciones no muy diferentes a las que se observan en las totoras. Entonces, obviamente, tenemos que hacer un trabajo de manejo también. Hemos descubierto también que a este perifiton la radiación no le afecta y parece que esa sustancia que generan para envolver el perifiton, una sustancia gelatinosa, que lo generan las algas y las bacterias, actúa también como filtro solar y no les llega a afectar, porque el fitoplancton tiene que zambullirse en el lago Titicaca y no está cerca a la superficie, pero el perifiton puede llegar hasta cerca a la superficie sin ningún problema. Entonces, tiene alguna sustancia que filtra la radiación ultravioleta y no le afecta significativamente. Entonces, hay varios aspectos de manejo que tenemos que tener, pero hemos visto que ese perifiton es muy resistente. Lo único que sí, obviamente, si le ponemos un flujo de agua muy fuerte, lo limpiamos.
y lo vamos arrastrando hasta el final, ¿no? Entonces, eso es fundamentalmente. Muchas gracias, Dario. Creo que ya podemos cerrar el evento. Les agradezco muchísimo a ustedes dos, a Irene y a Dario por sus presentaciones, y también agradezco a Jean-Luc que nos ha acompañado todo el evento y que nos ha ayudado también a ayudar el evento. Muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias a todos los asistentes que nos han escuchado desde el Zoom o desde Facebook. Y ya hay la grabación que va a ser como, creo, en el canal de Irene, ¿no es cierto? Sí, yo cuando me la proveas, con mucho gusto la subo a mi canal de YouTube. Ya. Ahí les voy a anotar, bueno, está con mi nombre, pero les puedo poner en el chat, les puedo poner las redes. Yo uso bastantes redes sociales porque es la manera de contacto que tengo con la gente, así que ahí les copio. Lo que más uso es Instagram, entonces lo voy a anunciar en Instagram en realidad, que es Guaysirene. Así que si se fijan ahí, van a poder ver, ahí les anoto enseguida todas las redes. Lo estoy copiando y lo voy a pegar en el chat. Sí, ahí lo pongo para todos. Muchas gracias por la oportunidad de compartir un poco de lo que estamos haciendo. Y bueno, cualquiera que requiera mayor información, bueno, mucho de lo que he presentado está publicado. Hay otro buen tanto que todavía estamos en proceso de publicación. Esperamos que por lo menos sacar unos 3 más este año, como por ejemplo el análisis de riesgo del consumo de pescado con relación al mercurio. Ese ya lo vamos a sacar muy pronto. Bueno, estoy disponible con Darío Achá en Yahoo o en Gmail, me pueden encontrar fácilmente, y bueno, en ResearchGate o en Scopus está igual mi contacto. Sí, yo también quería ofrecerles que cualquier información técnica que yo no di acá, me la pidan, por favor, mucho gusto. No la traje acá, porque en realidad creo que lo tendríamos que haber hablado con Darío antes, pero bueno, lo que pasa es que yo pensé en el público que iba a tener yo, y la mayoría de mis alumnos de posgrado no tienen ese conocimiento tan técnico que podemos tener nosotros como biólogos, como ecólogos. Así que, por favor, no duden en pedírmela, con mucho gusto yo se las voy a pasar. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes dos, gracias Jean-Luc, gracias Julia también, que fue parte de la organización y que respondida. Muchísimas gracias, y tengan una buena noche. Gracias a ustedes. Gracias a todos los asistentes también. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta pronto.